Primero hablaremos qué es un forraje. Son gramíneas o leguminosas cosechadas para ser suministradas como alimento a los animales, sea verde, seco o procesado. En ejemplos tenemos heno, ensilaje, rastrojo, entre otros. Los cultivos forrajeros son especies que se establecen como el objetivo de alimentar el ganado. Los granos de algunas de estas especies pueden ser utilizados para el común de ser humanos, por ejemplo como es el sorgo, el maíz, la caña de azúcar, entre otros. Pero la mayoría de estas variedades se establecen exclusivamente para alimentos del ganado. Componentes nutritivos de pastos y forrajes. Primero está la composición química, que se refiere a la cantidad de nutrientes orgánicos y minerales presentes, así como la existencia de factores o constituyentes que influyen sobre la calidad de los pastos y los forrajes, que es demasiado importante a la hora de estar en una producción. Primero hablaremos de la proteína. Es un nutriente esencial de los alimentos que está formado por cadenas repetitivas de aminoácidos. Segundo está la proteína cruda, que es un parámetro para medir la calidad de forrajes. Tercero, el extracto estéreo. Son compuestos orgánicos insolubles en agua que pueden ser extraídos de las células y tejidos para solventes como el éter y el cloroformo durante un proceso de fermentación en el aparato digestivo del ganado, el cual provee energía y facilita la movilidad de otros nutrientes y su disponibilidad para el animal. En cuarto lugar están los carbohidratos, como puede ser hidrato de carbono o sacáridos. Son componentes esenciales presentes en azúcares, almidón y fibra. Su función principal es el aporte enérgico. Constituye 3/4 partes del peso seco de las plantas. Es importante este carbohidrato estructural en la lignina. Los carbohidratos aumentan su contenido con la madurez de los vegetales, siendo responsables de la digestión incompleta de las células y hemicelulosa. Y el principal factor limitante de la digestibilidad de los forrajes es el tipo de carbohidratos en la dieta y su nivel de consumo determinan con frecuencia el nivel de rendimiento productivo de los rumiantes. Por último están los minerales, que son elementos químicos inorgánicos presentes en los alimentos necesarios para el buen funcionamiento en el proceso metabólico del animal. El contenido del mineral en los pastos y forrajes es muy variable, ya que depende de la variabilidad de los pastos, especie de planta, tipo y propiedades del suelo, cantidad y distribución de la precipitación y de las prácticas de manejo del sistema suelo, planta y animal. Los componentes de pastos y plantas forrajeras. Agua varía dependiendo de las etapas del crecimiento y la posición de la planta. Ceniza bruta son los elementos, excepto carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Después sigue lo que es proteína bruta, que son proteínas, aminoácidos y otros compuestos de nitrógeno. Grasa bruta, lisados en el éter, fibra cruda, celulosa y lignina, entre otras, y ELN, otros compuestos distintos a los anteriores mencionados. Es importante tener en cuenta que los pastos contienen del 15 al 35% de materia seca. Para esto tenemos 4 ítems principales, que serían condición climática, especie de pastos y forrajes, suelos y métodos de uso. Alternativas técnicas para mejorar el valor nutricional de los forrajes. Primero está la buena selección de especies de pasto y forraje a establecer en su finca las especies de los pastos. Debe ser seleccionada de acuerdo a condiciones del suelo, clima de la finca. El productor debe considerar los siguientes aspectos. Primero, adaptación de factores climáticos, edáficos y bióticos. Alto potencial productivo y calidad. Tercero, factores morfológicos y fisiológicos relacionados al manejo. Un segundo factor es el conocimiento básico sobre el manejo de los pastos y las plantas forrajeras, frecuencia y altura de corte, momento de pastoreo y momento de reposo. En tercer lugar está resistencia del pasto y forrajes de la carga del animal o presión del pastoreo. En cuarto lugar, la fertilización. La fertilización nitrógena es muy importante para las gramíneas y menos importante para las leguminosas forrajeras por el proceso de fijación de este mineral por simbocio. Quinto, suministro de forrajes en épocas de escasez. Clasificación de pastos y forrajes se dividen en
dos grupos principales que tenemos las gramíneas forrajeras y las leguminosas. Las gramíneas se dividen en otros dos grupos que serían por su forma de crecimiento y según su ciclo vegetativo. Por su forma de crecimiento tenemos de crecimiento erecto, crecen de forma vertical, de crecimiento rastrero, crecen arrastrándose sobre el suelo, y de crecimiento semirrecto, entre erecto y rastrero. Según su ciclo vegetativo, pastos anuales o bianuales vienen de 1 o 2 años después de la siembra, y pastos perennes vienen varios años y no necesitan resiembra. Tenemos las leguminosas, las cuales se dividen también en dos grupos, herbáceas y arbustivas. Las herbáceas entran la soya forrajera, silotoria, frijol caupi, maní forrajero, y para las arbustivas tenemos madero negro. Recuperación de forraje. Debe tenerse en cuenta ciertos factores. Primero, el mejoramiento del suministro del forraje de calidad en épocas de escasez. Segundo, producción de leche constante todo el año. Tercero, permitir aprovechar excedentes de pasto y forrajes en épocas de lluvia. Y cuarto, aumentar la producción de forrajes en épocas de lluvia. Bueno, aspectos para el manejo adecuado. Tenemos la necesidad o no de implementar riesgo, el modo como ha de ser sembrado el establecimiento pastizal, la necesidad de mantener buenas técnicas de drenaje para que no se generen charcamientos, el establecimiento de asociación con otros pastos para que haya una coexistencia entre ambos, la capacidad de carga de pastos, eso corresponde más al suelo, la tolerancia del forraje en cuanto a algunos factores como la quema, la sequía, el aguachinamiento, las heladas, el pisoteo, suelos ácidos, suelos pobres y otros. La presencia de sustancias tóxicas para una determinada especie animal. En el manejo está la dinámica del pastizal. Es tal que los excedentes, una vez envejecidos, se transforman en un obstáculo para la conversión de pasto en carne. Solo un manejo activo de pastoreo puede aumentar a la vez la producción de carne y la del pasto, además de mejorar la estructura y la calidad del pastizal. En zonas subtropicales y tropicales el crecimiento de los pastos es muy alto durante la gran parte del año, debido a las altas temperaturas combinadas con la humedad. Esto lleva a que los pastos tienden a envejecerse, disminuyendo notablemente su calidad. La pérdida de calidad del forraje no permite que los animales en pastoreo dispongan de la cantidad adecuada para lograr las máximas ganancias de peso. En carne, el pasto crece debido al proceso de fotosíntesis que le permite a la planta fijar el carbono. Al mismo tiempo, la planta también consume carbono mediante el proceso de respiración. La acumulación neta de materia seca es la diferencia entre ambos procesos. La clave está en encontrar el momento adecuado para consumir el pasto. Para ello, es básico conocer el concepto de el sitio de alimentación, que es el lugar donde el animal puede tomar uno o varias bocanadas con el solo movimiento de la cabeza sin necesidad de trasladarse. Cuanta más calidad y cantidad de pasto hay disponible en un mismo lugar, mayor es el consumo, ya que se requiere menos tiempo para consumir el forraje necesario a fin de lograr las máximas producciones individuales. En contrapartida, si en cada sitio de alimentación el forraje de calidad es escasa, el animal tendrá que trasladarse continuamente en busca de la cantidad y calidad de pasto que necesita para su crecimiento. Para entender cómo debe ser un sitio de alimentación adecuado, es preciso saber que las plantas crecen a través de dos tipos de yemas, la apical y la axilares. Si se maneja el pastoreo en función de dejar la yema apical, la altura del pastoreo debe ser elevada, lo que condiciona a la planta a tener un hábito erecto. De esta forma, los rebrotes tienen que superar la altura básica de la planta para estar asequibles al animal. Cuando ello ocurre, se va perdiendo la calidad y además el porcentaje de hoja del pastoreo es bajo, o sea, la eficiencia de cosecha del pastoreo es pobre.
La otra opción es manejar el pastoreo en función de remover la yema apical para permitir que el crecimiento de la planta surja en la brotación de las yemas axilares que se encuentran abajo. Bueno, en cuanto a la pérdida en la calidad del pasto, el consumo diario se define a través de dos factores: el peso del bocado y el número de bocados consumidos al día. A su vez, el peso del bocado se define por el volumen del bocado, área por profundidad de bocado, y la densidad del mismo. Por otro lado, el número de bocados está en función de la cantidad de horas de pastoreo. Factores a tener en cuenta en el pastoreo. Primero, altura de entrada a la pastura, estrecha relación con calidad de pasto para el consumo del animal. Altura de salida, días de descanso entre pastoreos, porque el pasto no se puede sobrecargar y puede llegar al punto donde no vuelva a crecer porque no se dejó descansar, y es ahí donde ocurre el problema de desnutrición para los animales o falta de alimento. Carga total de cada circuito y del sistema. Siempre se debe tener en cuenta una distribución adecuada para no sobrecargar el pastoreo de los pastos. Y por último, días de pastoreo por parcela. Todo esto es el marco del tiempo con el fin de no pasarse de la altura del pasto y tener un ritmo correcto de producción. La mejor forma de lograr una pastura de calidad es a través de un manejo que favorezca el crecimiento de la planta vía las yemas axilares. Esto permite que las plantas se expandan hacia los costados, ocupando todo el espacio y capturando la máxima luz posible, aspecto vital en el crecimiento de la planta. De esta manera se aumenta la capacidad de fotosíntesis y se combate mejor la maleza al ocupar el espacio en forma más eficiente. Bueno, para el análisis bromatológico, los análisis bromatológicos son la evaluación química de la materia que compone a los nutrientes. La bromatología es la ciencia que estudia los alimentos, sus características, valor nutricional y adulteraciones. En un mercado globalizado, la importancia de conocer la composición química de los alimentos radica en el precio de estos, pues los fabricantes venden los productos, pagan de acuerdo a la cantidad de proteína cruda, grasa, minerales, etc. Así, el conocimiento de esta composición química de los alimentos permite su utilización de forma racional, con lo que se puede evitar deficiencias o excesos de nutrientes. Los nutrientes y determinaciones de los análisis bromatológicos que más se buscan en este son humedad, materia seca, fibra cruda, extracto libre de nitrógeno, proteína cruda y cenizas. Bueno, para el análisis de suelos, con el análisis de suelos se pretende determinar el grado de suficiencia o deficiencia de los nutrientes del suelo, así como con las condiciones adversas que puedan perjudicar a los cultivos, tales como la acidez excesiva, la salinidad y la toxicidad de algunos elementos. El análisis de suelos permite determinar el grado de fertilidad del suelo. La fertilidad es vital para que un suelo sea productivo. Aunque un suelo fértil no necesariamente es productivo, debido a que existen otros factores de tipo físico, como el mal drenaje, escasa profundidad, piedra superficial, déficit de humedad, entre otros factores, que pueden llegar a limitar la producción y aun cuando la fertilidad del suelo sea adecuada. El análisis del suelo cumple con dos funciones básicas. Indica los niveles nutricionales en el suelo y por lo tanto es útil para desarrollar un programa de fertilización. Bueno, para lograr un análisis del suelo efectivo hay que tener ciertos criterios para la toma correcta de muestras de suelo. Están la selección del área, tamaño de lotes, número y tamaño de sus muestras, sitio de muestreo, época de muestreo, identificación, tipo de análisis. La interpretación de estos se puede realizar de la siguiente forma. Si el contenido de un elemento es bajo, se espera respuesta de la aplicación de un fertilizante que contenga dicho elemento. Si el valor del pH es bajo, se recomienda la aplicación de encalado. Si el contenido es medio o intermedio, se asume que la respuesta a la aplicación de los fertilizantes que contenga dicho elemento no es significativa a un incremento en producción.